agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy lunes 12 de enero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas noches. Asunto previo. El presidente está de viaje. Sí, señor. Viaja a Monterrey, México, para asistir a la cumbre de presidentes. Y los líderes inician hoy esa cumbre en Monterrey. Ahora, el asunto de esa cumbre, eso está ambientado de una manera muy precaria. Yo he estado sacando información del internet. Vamos a ver algunas de las cosas más adelante con relación al TLC y cómo hay opiniones muy fundadas, críticas con relación al futuro de todas esas negociaciones, sobre todo viniendo del lado que importa, porque es al fin de cuentas el que prevalece, que es del lado de los Estados Unidos. O sea, ¿qué opiniones son las que están prevaleciendo en función de los intereses que están en juego en los Estados Unidos? Ya hemos dicho que eso venía incubándose, esa contradicción, y que en algún momento eso tenía que hacer crisis. Bueno, pero el presidente viaja, no sabemos realmente qué va a salir de ahí, prácticamente nada. De las reuniones del presidente no sale nada excepto que Chávez dijo que iba a denunciar a los Estados Unidos. Iba a poner ese huevo ahí, sí, cuando llegara. Dijo que iba a acusar a los Estados Unidos de estar auspiciando su derrocamiento. Vamos a ver. Bueno, quizás sirva para eso, al menos. Sí. El abusivo incremento de los combustibles. Los precios de los combustibles sacuden el transporte público. Bueno, este fin de semana vimos cómo los precios de los combustibles se disparaban. Por obra y gracia de esa acción medalaganaria que ejecuta la Secretaría de Industria y Comercio, toda la semana hay una ley en el Congreso que está planteando la revisión de los precios cada 30 días. Revisar la ley de los hidrocarburos. No, sí, modificar la ley para estipular eso. Pero yo quiero decirle que el texto de lo que está en la ley se lee como usted quiera. Como dicen los guardias aquí. Los guardias leen como quieran, ¿verdad? Bueno, cojan la ley y vean que lo que dice la ley es que hay que revisar semanalmente si ha habido cambio. Si no hay cambio, deje entonces la estructura de precios. Exactamente. Lo que están diciendo es, déle seguimiento a las fluctuaciones de los precios. Pero ¿qué sucede? Que si usted hace una importación y usted abastece las existencias durante 30 días o 45 días, ¿cómo usted puede estar cambiando toda la semana los precios de los combustibles en función de las especulaciones que se hacen en las bolsas de valores? ¿Compramos nosotros combustible en la bolsa de valores? No, señor. Bueno, pero la Secretaría de Industria y Comercio le entra por aquí, le sale por aquí, porque con eso no solo benefician a las compañías petroleras, sino que toda alza de precio de combustible al consumidor, que no está justificada en la realidad de los precios internacionales, infla los beneficios de la refinería y allí reparten como buenos hermanos 50 y 50% el Estado y la Shell, lo que le están sacando del bolsillo a los consumidores. Eso realmente es un crimen que se esté aumentando los ingresos del Estado mientras usted le aumenta los beneficios a una empresa extranjera. Ahora, fíjense usted cuál es el comportamiento de los precios en los Estados Unidos. Esto es el precio, y lo voy a mostrar en gráfico. No hay aquí ahora mismo personal. Bueno, eso es uno de los problemas que tenemos. Vamos a ver.
permiso, en la gráfica hay dos líneas, una Abajo. azul oscura, Abajo, aquí, abajo. abajo, la gráfica ahí, bueno. Ese pico que se ve ahí es el mes de septiembre, y fíjense cómo bajó, y aquí es que estamos, ¿eh? Quiere decir que esto es Estados Unidos, esos son los precios de la gasolina y del diésel. El diésel está aquí abajo, en rojo, y esta es la gasolina. ¿Por qué en Estados Unidos tiene ese pico? Bueno, eso son situaciones particulares de allá, pero ellos tienen todavía una situación peor que la nuestra, porque el petróleo que se extrae de Estados Unidos, de las reservas de Estados Unidos, o sea, del suelo del territorio norteamericano, es más caro. Y nosotros no compramos ese, compramos el petróleo que viene de Venezuela y el que viene de México. Entonces, es que sencillamente hay cosas que no van a resistir nunca el examen, ni siquiera, digamos, parcial a favor de los consumidores, sino sencillamente el examen de lo que debe ser, de la realidad, de la verdad. No lo aguanta eso. Pero ahí están esos señores haciendo siempre lo suyo. Definitivamente repiten todas las semanas igualmente lo mismo. Los precios de paridad de importación ocultan los del gas licuado de petróleo, no se introducen en la escala que se pone en el internet para ocultar los márgenes que le dan a ganar a las terminales. Eso lo hacen ahí, en Industria y Comercio, Departamento de Hidrocarburos y desde luego la Secretaría. Vamos a ver, le he dicho al gobierno, señores, eso va a ser hasta que el cuerpo aguante. Vamos a ver las consecuencias de lo que está pasando. Una de ellas es que la tarifa del concho se ha dislocado. Los artículos de primera necesidad. No, y los precios de combustible sacuden. Sacuden sí. todos los demás precios. Sí. Quintal de arroz sube 300 pesos desde hoy, de 1.450. No, sube a 1.450 y y 1.500. El quintal de arroz. Y dice el mercado cambiario, señores arquitectos, que el efectivo de la venta del dólar es a 44 y a 44.50. Eso es el periódico hoy, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Espejismo del Tratado de Libre Comercio. Jaina apoya el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sea en el año 2007. Dice que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se inician con tensión. Bueno, se iniciaron en el Hotel Jaragua. Llegaron como 40. Una delegación grandísima de Estados Unidos. Pero ahí están bajo protesta los industriales y los productores dominicanos. El gobierno se hizo el chivo loco y dijo que no, que las negociaciones iban como quiera. Y la pregunta que uno se hace es, ¿los gobiernos son dueños de los negocios de cada país? Se supone que debe haber una motivación social en todo, tanto incluso el propio el accionar del sector privado debe responder a las necesidades de la sociedad a la que pertenecen. Por eso nosotros somos partidarios del modelo de sustitución de importaciones que se derogó para cambiarlo por este modelo de exportaciones. Repetimos, ¿por qué? Porque en el modelo de sustitución de importaciones, todo lo que se produce, sea con capital nacional o extranjero o mixto, iba al mercado nacional. Es decir, que nosotros somos el mercado nacional y todo el esfuerzo productivo, fuera haciendo diabluras o no, iba dirigido a satisfacer alguna necesidad de los dominicanos. Por tanto, era beneficioso para nosotros. ¿Qué se ha hecho? Nos han sacado del escenario y ahora se ha adoptado un modelo de exportación que va a llenar las necesidades de otro país. ¿Y qué interesa en ese modelo que aportemos nosotros los dominicanos? La mano de obra hambreada, producto de la devaluación monetaria y de la pobreza inherente a una economía del tercer mundo. Entonces ese es el futuro que nos están poniendo nosotros los dominicanos. Vamos a competir con la miseria de la maquila mexicana o con la de los chinos. Y con la de Centroamérica.
Bueno, la de todo el mundo, todo lo que está produciendo a base de salario enviado para enviar a los Estados Unidos. Lo que pasa es que allá se están dando cuenta también de la jugadita en el medio de un proceso electoral. Y yo saqué una serie de documentos. Por ejemplo, miren, esto es el Washington Post. ¿Qué dice aquí el Washington Post? Está urgiendo que se monitoreen las políticas globales las políticas laborales globales. Es decir, le están exigiendo a los Estados Unidos que ya que están promoviendo eso, bueno, pues que monitoreen qué está pasando con esa política de trabajo, cómo se contrata, de los puestos de trabajo. ajá, cómo es que se contrata y además los países donde se pone a trabajar a los niños, todo eso, ¿verdad? Pero además tenemos otras informaciones que son importantes, que nosotros vamos a tocar en este programa. Vamos a hacer un paréntesis en unos minutos, pero que para cerrar el tema del Tratado de Libre Comercio, aquí están todas las opiniones donde se ve cómo las negociaciones de libre comercio tienen que ver incluso con la política de empleo. Y si usted sacrifica la oportunidad de generar empleo o sencillamente los ingresos de la población por una política de exportación mal orientada, usted lo que está creando pobreza. Entonces nos va a sorprender que tengamos un incremento de la pobreza en Latinoamérica. No nos puede sorprender. Vamos a hacer un paréntesis, volvemos en unos minutos. Pues bien, para cerrar con el tema por el momento de todo este asunto de tipo laboral y de las negociaciones de libre comercio, nosotros vamos a darle seguimiento a lo que está pasando en Nicaragua y vamos a irle trayendo algunas de estas opiniones muy bien fundamentadas de los analistas que han estado examinando las experiencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que involucra a Estados Unidos, Canadá y México. A ver cómo les ha ido, de acuerdo con estos analistas, que comenzando por Joseph Stiglitz, dice que no les ha ido bien. Son 10 años de vigencia, Acaban ¿no? de cumplir 10 años, sí. Vamos a ver. El preocupante cuadro electoral, la ley de lemas. El Ejecutivo convoca una legislatura extraordinaria, es decir, extiende. El presidente Mejía precisa que la convocatoria no es solo para modificar la ley electoral y cita entre los proyectos de importancia la ley de riesgo cambiario. No, bancario. Perdón. Esa es una ley sin la cual la negociación con el Fondo Monetario Internacional se cae. Porque esa es una ley que establece la forma en que el gobierno está obligado a intervenir cuando un banco falla. Y supongo también que le establecerá alguna responsabilidad a los funcionarios del gobierno si no hacen lo suyo. Sí, lo establece. Como fue el caso del superintendente que fue premiado con un ascenso, ¿no? Alberto Atala. Vamos a ver entonces qué dice esa ley. Dice el doctor Leonel Fernández también en otro titular, acusa a líderes del PRD de tratar de imponer esa reforma y ve intención de hacer abortar las elecciones. Bueno, el argumento es que las complicaciones que supondría desde un punto de vista organizativo poder adaptar a tan corta distancia de las elecciones la ley de lema, y se han puesto ejemplos bastante exagerados de otros países donde se han inscrito miles de candidatos, ¿no? O de precandidatos. Pero la verdad es que no sabemos qué es lo que ha depositado Tirso Mejía, y hay que separar el concepto con el cual estamos de acuerdo, que le permite al pueblo escoger entre varios candidatos que están sumergidos dentro de un partido, el que de acuerdo al conocimiento que se tenga de su conducta pública tenga mejor reputación que no los criterios con los cuales las mafias que están controlando los partidos están escogiendo los candidatos que nos están endosando para obligarnos a escoger entre lo malo y lo peor. Entonces eso le da una ventana al pueblo para votar por los que han sido arrinconados dentro de los partidos, generalmente la gente de mejores cualidades. Pero
Eso Siempre es una cosa y ese es el concepto. Ahora, lo que se haya cocinado, lo que sobre todo haya parido la mente del doctor Tirso Mejía Ricard es otra cosa. Y de eso nosotros nos apartamos, porque ya hemos visto de qué es capaz el doctor Tirso Mejía. Nada más hay que ver la experiencia del Distrito Nacional. A propósito, el señor presidente dijo en un programa de televisión que el poder es para ejercerlo y está dispuesto a hacer aprobar la ley de lemas y mantiene la decisión de repostularse. Bueno, han pasado una serie de cosas, incluyendo el cierre de un programa de radio y una serie de cosas que están pasando. En es una emisora que está intervenida porque era de Baninter. Sí. Y ahí estaba César Medina, y lo escuché esta mañana pataleando. Lo que pasa es que a César Medina le ha ido muy bien en los medios, ¿verdad? Desde un punto de vista económico. Y estaba ahí alojado en una emisora de Baninter. Y ahora resulta que el gobierno está cogiendo todos esos medios y los ha estado acomodando a su gente. Porque, por ejemplo, ya la programación de RNN no se reconoce. Ahí están todos los parientes y los amigos de los funcionarios del gobierno, con programas de televisión. Bueno, vamos a ver. Diálogo Nacional se descalifica ante solicitud de Leonel Fernández. El padre Agripino, Monseñor Agripino, critica a líderes del PRD por auspiciar la ley de lemas y lamenta que el Partido Blanco no tenga candidato. Eso por un lado. El siguiente Eso fue el jueves pasado. Sí. El viernes, entonces, la Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral recomienda posponer los cambios de la que Agripino forma parte. Afirma que reforma a ley haría peligrar los comicios. Bueno, fíjese eso. Leonel Fernández acude a Agripino. Ya habíamos dicho, ahí hay una concurrencia sospechosa. Pero ¿qué pasa? Que Agripino se precipita y se descalifica, porque si él acude donde él y dice, lleve esto a la comisión del diálogo, ¿no? A la mesa del diálogo nacional. No podía prejuzgar entonces a Agripino diciendo todas las cosas que dijo, y la otra comisión que él encabeza, la de seguimiento, tampoco. Quiere decir que ya no puede llevar eso a la mesa del diálogo, porque definitivamente ya ellos tomaron posición en contra, ya no lo pueden enjuiciar objetivamente. Pero lo más interesante de las declaraciones de Agripino es esta partecita, dice, también, refiriéndose a los riesgos que tendría, dice, afirma reforma ley haría peligrar comicio y también vulneraría los derechos adquiridos por los candidatos ya electos. ¿A quién se refiere eso? Pues a Leonel. Leonel, que ya siente que lo tiene todo amarrado y dijo, yo no voy a hacer campaña porque a Hipólito Mejía me está haciendo la campaña, que en cierta forma tiene razón. Pero aquí está claramente definida una defensa de los intereses de Leonel Fernández. Dice, no se puede tocar eso. Bueno, ¿qué pasa? Ya vi en la prensa estatal, no sé si tú lo leíste, que un grupo dice que va a inscribir a Jacinto Peinado, si se aprueba la ley de lema. Y yo no dudo que en el PLD aparezca otro grupo que inscriba a Jaime David Fernández. Y a Danilo Medina. No, Danilo es de la cuadra de Leonel. Ah, sí, de la misma cuadra. Sí, pero para formar... Pero hay un grupo que está en la banda contraria a Leonel y pueden perfectamente entonces presentar un candidato. A eso le tienen miedo, ¿verdad? Por la parte positiva que yo te decía que tenía la ley de lema. Pero vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a seguir el sainete político. Sí. Mejía ruega al país no quede en manos de sociedad civil. Bueno, esto fue un exabrupto del presidente que dice claramente la situación de tirantez que él tiene con toda esa llamada sociedad civil, ¿no? Y las ONG y con Agripino. ¿Verdad? Y dice, que al país, que ojalá que no vayan a caer en manos de esa gente. Yo le quiero decir una cosa, los gobiernos siempre caen en manos de esa gente. Y si no, vamos a examinar la composición de su gobierno, a ver cada uno de los ministros que él tiene sentado ahí, si no representa un segmento de la economía definida por los dueños con nombres y apellidos. Podemos hacer ese ejercicio cualquier día,
es muy interesante. Vamos a pasar a la economía internacional antes que se nos vaya el tiempo, que hay cosas muy interesantes. El New York Times nos dice que el FMI dice que la deuda de Estados Unidos amenaza la economía mundial. Bueno, eso es una noticia sorprendente, porque yo no la he visto en la prensa de aquí. Y salió en el jueves pasado en el New York Times. Y dice nada menos que el Fondo Monetario Internacional. El mismo fondo. El mismo Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cuál es la deuda del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, pues mírenla aquí. Porque le habíamos dicho que estaba tocando los 7 trillones, ¿verdad? Pues mírenla ahí, ya pasó. Ya pasó los 7 trillones. Un trillón es 1.000.000 de millones. Eso es el numerito que ustedes ven ahí. Son 7 trillones, ¿verdad? Entonces hay 4.865 billones, hay 4.865.253.529. Es un número difícil de leer. Y 50 centavos. Y 50 centavos que nosotros se lo vamos a poner. 7 trillones. Esa es la deuda, pero lo sorprendente es que el Fondo Monetario dé ahora una alerta. Generalmente viven jalándole la jáquima a las economías del mundo. Es la primera vez y nosotros lo habíamos reclamado, pero bueno, es que no se han dado cuenta del desorden en que está la economía de los Estados Unidos. Ah, pero ya se dieron cuenta. Tan es así que pasó el tope que le había establecido el Congreso desde hace 10 años. Hace rato que lo pasaron. pasaron. Una extensión más allá de ese límite. Y han estado jugando con eso, ¿verdad? Porque aquí yo tengo, por ejemplo, este artículo, que es de noviembre del año pasado, que dice, ¿cómo hacer que el déficit se vea más pequeño de lo que realmente es? O sea, son trucos que se gastan para engañar a quién. Bueno, pues al pueblo norteamericano. Entonces, hasta ahora habían salido inermes con respecto a esa inconducta de manejo de la economía y sobre todo del endeudamiento interno, que no es tan interno, porque la mayor parte de esos valores ha ido a pagar a países extranjeros, incluyendo los bancos japoneses y países árabes. Pero bueno, lo más interesante, ya para terminar, es esta otra información. Fíjatela. Ex secretario del Tesoro, O'Neill, que vino aquí una vez. El plan para atacar a Irak comenzó antes del 11 de septiembre. Bueno, ustedes recuerdan que nosotros hemos dicho aquí que en el libro sobre precisamente la crisis, inmediatamente el 11 de septiembre, que escribió Bob Woodward, ese famoso periodista norteamericano, él decía que ahí se estaba batiendo, inmediatamente después de los hechos, el atacar a Irak, y que eso se había desestimado, porque no había forma de convencer al pueblo norteamericano de que Irak tuviera nada que ver con eso. Señores, el expediente contra Irak que estaba preconcebido, y ahora lo dice nada menos que el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Dice que todavía antes del 11 de septiembre, ya no ni siquiera después, ¿no? Antes del 11 de septiembre estaba hecho el expediente para atacar a Irak. Y nosotros decimos que eso venía de Gran Bretaña. Pero de eso vamos a seguir hablando, porque ahora comienzan a verse las cosas que nosotros hemos estado diciendo, que es la verdad. De manera que, como dice la Biblia, y la verdad os hará libres. Vamos a esperar que sí, que salga la verdad para que nos haga libres. Se acabó el tiempo por el día de hoy, pero...